Bueno, pues ya estamos de nuevo de vuelta y creo que con un tema que a todos nos debe interesar, porque son los testamentos. Y está con nosotros Susana Valdés Huertas, que es una excelente compañera y una excelente abogada. Aparte de muy guapa, es de la gente más guapa que tenemos en el colegio. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias, Esther, por invitarme y por acompañarme. Muchas gracias por venir de Conejillo de Indias, como Joaquín y como Miguel. Es un placer para mí estar contigo. Muchas gracias por tus halagos. No es para tanto. Que sí, que sí. Es buenísima abogada y lo van a comprobar a medida que hablemos con ella. Susana, vamos a hablar de testamentos. Vamos a explicarles a las personas que nos estén viendo por qué hay que hacer un testamento. Vale, mira, quería si no hacen el testamento, los abogados cobramos más. Así que cuéntales un poco. Vamos a ver, quería dar una nota de humor al tema porque quería empezar con una cita de Claudio Zudovici, que era un economista argentino, que decía: si te morís y te sobra el dinero, es que has hecho mal las cuentas. Entonces, yo animo a todos los usuarios de esta plataforma, pues que se lo gasten y que disfruten, ¿vale? Pero bueno, si queda algo, es bueno hacer testamento. ¿Por qué es bueno hacer el testamento? Primero, para que la persona, el testamento es un acto libre y voluntario que hace una persona y en el cual deja patente qué quiere hacer con sus bienes después de su fallecimiento. Y creo que es importante que la voluntad del testador se cumpla, ¿no? Porque imagínate, tenemos muchos hijos, hay hijos que se portan mejor con los padres, otros que se portan peor, incluso hijos que hay que desheredarlos porque realmente han tenido una mala actitud con sus progenitores. Entonces yo creo que es importante que el testador, que es el que ha hecho el dinero durante toda su vida, ha tenido un esfuerzo, ha hecho un trabajo, pues decida qué es lo que quiere hacer con esos bienes. Está claro. ¿Vale? Siempre, por supuesto, con unas formalidades legales para que ese testamento sea válido, pero como he dicho, es un acto libre, voluntario. El testador dice cómo quiere que sus bienes se distribuyan entre sus diferentes herederos. Es un acto personalísimo que no se puede dejar a nadie, ¿vale? Hay que hacerlo de forma perdonal, efectivamente por mandato de otro, no se puede hacer, y es un acto individual, no se puede hacer testamentos mancomunados. Tú vas al notario o haces un testamento cerrado, un testamento hológrafo, y tienes que ir de forma... explicar a la gente primero qué tipos de testamentos hay. Pues los testamentos más normales que contempla el Código Civil es el testamento hológrafo, el testamento cerrado y el testamento abierto, que es el más normal. El testamento hológrafo es el que redacta el testador de su puño y letra, tiene que tener una serie de garantías para que luego cuando se abra ese testamento se dé autenticidad al mismo, ¿vale? Tiene que expresar el día, la hora, el lugar donde se ha hecho el testamento, ir firmado en todas las hojas para que quede constancia de que es la firma del... Importante, Susana, que hay que decirlo porque siempre hay alguna persona que decide hacerlo, o sea, se cabrea, con algún sobrino, algún hijo a última hora y decide, pues ahora verás, el testamento hay que hacerlo manuscrito, no sirve por ordenador y luego firmarlo. Vamos a ver, ahora con las nuevas tecnologías sí, siempre y cuando haya una base digital y la firma electrónica o digital pueda ser corroborada cuando el notario abre el testamento, porque el testamento hológrafo luego hay que protocolizarle. ¿Y si no se protocolariza? Pues no tiene ninguna validez. El testamento hológrafo tiene que protocolizarse en los 5 años siguientes después del fallecimiento del testador, y cualquier persona que sea depositaria del testamento hológrafo, una vez que tiene conocimiento de que el testador ha fallecido, tiene obligación en 10 días darlo al notario para protocolizar ese testamento, si no, no tendría ninguna validez. O sea, el testamento hológrafo, si no se protocoliza mediante un notario autorizado, no tendría ninguna validez y es como si no estuviera hecho, es como si el testador hubiera muerto ad intestato, sin testamento. ¿De acuerdo? Cuéntanos ahora bueno, qué es un testamento abierto, qué es un testamento cerrado y dónde se otorga ese testamento, cómo se hace. El testamento cerrado es lo mismo, también se hace de puño y letra y el testador dice, incluso puede encargar a otro, pero en este caso si tú estás dictando a otra persona porque tienes una invalidez y no puedes a lo mejor escribir, pues tiene que quedar constancia de la firma del testador en todas las hojas. Lo que pasa que la diferencia con el testamento hológrafo, el testamento cerrado está entre el testamento hológrafo y el testamento abierto, porque hay un acto de protocolización, y es que el testamento hológrafo tú lo puedes dejar en una, pues yo qué sé, en tu casa metido en un cajón. El testamento hológrafo, para que tenga validez, tienes que llevarlo a que te lo protocolice el notario. Llevarlo en un sobre cerrado o un sobre abierto que cierras en presencia del notario,
y encima del sobre el notario te protocoliza el testamento. ¿Eso qué significa? Que pone día y hora en el que tú pones ese testamento, te dice además que tú le manifiestas al notario que esa es tu voluntad, que está firmado en todas sus hojas, y el notario protocoliza ese testamento. ¿Qué pasa con ese testamento? Tú te le puedes llevar a tu casa una vez que te lo han protocolizado y el notario en su archivo de protocolos deja constancia de que ese testamento se ha protocolizado en su notaría, o puedes dejarlo en la propia testamentaría. Notaría. En la propia, notaría, y entonces el notario te da una especie de recibo diciendo que tú te llevas el testamento o dejarlo a un tercero. Esa es la única diferencia, y es que la protocolización se hace inmediatamente, no pasa como el hológrafo. Los testamentos hológrafos suelen traer bastantes dificultades jurídicas de cara a impugnaciones, porque imagínate, porque hay testamentos que a lo mejor no gustan a los herederos legítimos, ¿vale? Entonces, claro, lo más seguro y lo más frecuente es el testamento abierto, que se otorga ante notario. También se nos ha olvidado decir que el testamento hológrafo no pueden otorgarlo los menores de 14 años, solamente pueden otorgarlo los mayores de edad, ¿vale? Porque se tiene que presumir que hay una capacidad jurídica para testar. El testamento hológrafo, en principio, como lo protocoliza en ese momento el notario, sí que podría hacerse en minoría de edad. Y el testamento cerrado, pues el que hacemos todos, que vamos al notario, le decimos al notario, pues tengo tantos hijos y quiero hacer esto. El notario te orienta de si está ajustado a la ley y al Código Civil, porque tienes que respetar una serie de cosas que ahora vamos a hablar. Y luego, pues bueno, pues otorgas el testamento con 2 testigos de conocimiento que llevas allí, das tus datos, identifican a los testigos, identifican al testador, el notario constata de que tiene capacidad jurídica la persona que va a otorgar el testamento, ¿vale? Porque claro, es importante constatar la capacidad jurídica. Explica qué es capacidad, porque habrá gente que nos estará viendo que no sepa lo que es la capacidad jurídica. Es que la persona que va a otorgar el testamento sabe lo que está haciendo, no está pues aquejada de ninguna enfermedad, ninguna demencia, ninguna incapacidad que le permita. Ahora, con la modificación que ha habido con la ley 8/2021 de 3 de junio, que sabes que ha habido como una ley en la cual le dan cierta capacidad jurídica a personas con cierta discapacidad, los notarios prevén ciertas medidas de apoyo para personas que a lo mejor tienen alguna deficiencia, no psíquica, sino física, para que puedan otorgar ese testamento. Eso es uno de los grandes problemas que yo creo que la audiencia debería saber, que alguien que a lo mejor tiene un principio de Alzheimer o tiene un Alzheimer, pero si el notario no lo detecta y otorga testamento, ese testamento es muy difícil de impugnar, aunque se alegue. Efectivamente. Los testamentos notariales son difíciles de impugnar porque se acredita, o en principio se presume, que el notario, como fedatario público, ya ha visto que la persona, el causante, el testador, no el causante, el testador, tiene capacidad jurídica para otorgarlo. Entonces se presume. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues bueno, vamos a ver, la capacidad se presume en el momento del otorgamiento, porque tú puedes otorgar un testamento y mañana tener un Alzheimer. ¿Ese testamento es válido? Sí, porque en el momento que tú has otorgado el testamento, tú tenías capacidad jurídica, que luego posteriormente yo hago un testamento a los 50 años y a los 70 se me va la cabeza, pues si no otorgo ninguno más, después de esa demencia mía, ¿ese testamento sería válido? Sí. ¿Qué ocurre con los testamentos? Que es válido el último que se otorga. Lo que ¿Y cuántos se pueden otorgar? Todos los que quieras durante toda tu vida, hasta 5 minutos antes de morirte. Incluso en tema de muerte puedes llevar un notario al hospital, y si tú estás bien y hay unos testigos que acreditan que tienes capacidad, puedes otorgar el testamento. El último es el que vale, por eso se pide cuando fallece el causante una certificación de últimas voluntades en el cual nos dice cuáles son todos los testamentos que hemos otorgado a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, vas allí y dices, pues el último ha sido del 75 o del 85, entonces el último invalida a los anteriores. Da igual que sea más beneficioso, menos beneficioso, más justo, el último invalida. De hecho, vamos a ver, en algunos procedimientos judiciales en los cuales tú pides a lo mejor la impugnación del testamento, porque imagínate, en el primero ha dejado todo a los nietos y en el segundo los deshereda por indignidad o por maltrato psicológico, por abandono, que hay una sentencia ahora muy famosa del Supremo que dice que si tú no te ocupas de tus padres y los aparcas en una residencia durante mucho tiempo, puedes desheredar a un hijo.
puedes desheredar al hijo. Vamos a hablar de las causas de desheredación. Vale, y bueno, pues simplemente lo que hemos estado hablando. La causa de desheredación, vamos a ver, se puede desheredar un hijo por indignidad, porque te tenga que prestar alimentos y no te los prestes. Vamos a explicar primero quiénes son herederos forzosos. Los herederos forzosos son los descendientes o los sustitutos de los descendientes, los ascendientes cuando no hay descendientes y el viudo o la viuda. O sea, son los hijos, los nietos y a falta de hijos y de nietos, los padres. Los padres, efectivamente. Las herencias siempre bajan hacia abajo, por así decirlo, hacia descendientes, y luego, en caso de que no haya descendientes, suben hacia arriba los ascendientes, que serían los padres del fallecido, y en caso de que no haya tampoco padres, nos vamos a los colaterales. Sobrinos, primero hermanos, sobrinos, tíos, etcétera. O sea, va del rango más próximo de la descendencia al más lejano. ¿Hay algún motivo? O sea, son herederos forzosos y heredan sí o sí. Entonces, bueno, heredan sí o sí, depende del territorio en el que estemos. Claro. En el territorio común, quitando Baleares, Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, que tienen y Navarra, que tienen un fuero especial, se hereda. Hay una serie de herederos forzosos en el territorio común que es los hijos. Los hijos heredan una parte que se llama la legítima, ¿vale? La legítima, que es 1/3 de la herencia, y si no, bueno, 1/3 de la herencia que sería la legítima estricta, porque son legitimarios de ese tercio. Lo que pasa que si el testador no dispone del tercio de mejora y de libre disposición para nosotros, hereda lo que se llama la legítima larga, que son 2/3 de la herencia. ¿De acuerdo? Entonces es una parte diríamos, de los bienes que tú, a no ser que exista una causa muy justificada, no puedas quitar a un hijo. Entonces en el territorio común hay una parte que es la legítima que tienes que respetar en los hijos y no se la puedes quitar. El resto de la parte de la herencia puedes disponer. Antes has dicho que se les puede quitar. ¿Cuándo se les puede quitar? Se les puede quitar, vamos a ver, en caso de indignidad. Puede ser en caso de que por ejemplo, haya solicitado los padres, por ejemplo, los hijos hayan solicitado alimentos y se los hayan denegado, les hayan dejado en abandono, o porque hayan atentado contra la vida del testador. Todo ello en sentencia firme de condena, no basta simplemente con meras presunciones de decir, no, yo te desheredo. Y luego, últimamente, hay una causa también de indignidad y hablan del maltrato psicológico que hayamos podido dar a nuestros padres o al testador. Y últimamente hay una sentencia muy famosa del Supremo que ha sido pues por abandono a los padres, por no prestarles atención, pues lo que te digo yo, aparcarlos en una residencia y no irlos a ver. También hay un motivo, que es el artículo, me parece, 802, tampoco estoy muy segura, pero me parece que está por ahí, en el cual se puede prohibir o se puede desheredar a ese hijo. ¿Eso qué significa? Al desheredarle, le prohibiríamos, le quitaríamos lo que es la legítima, porque los herederos forzosos son legitimarios, entonces le quitaríamos lo que es la legítima. Al quitar la legítima a un hijo que hemos desheredado, heredarían los hijos del desheredado, porque perderían la parte de la herencia de sus padres, pero sí heredarían los hijos del desheredado y heredarían el tercio de legítima. ¿De acuerdo? ¿Qué es el tercio de libre disposición y cómo funciona? El tercio de libre disposición es un tercio que, a diferencia de la mejora y el tercio de legítima, va a los herederos forzosos que hemos hablado. El de libre disposición es aquel que el testador puede dejar a quien quiera, porque no está sometido a ningún tipo de restricción. O sea, ese es el tercio que se deja al perro, al gato, al portero. O a las mojitas de la parroquia donde voy a rezar, o a mi vecina del quinto porque durante 25 años me ha hecho unas tortillas buenísimas y me ha venido a acompañar, o a mi vecina o a la amiga de una hija porque se ha portado estupendamente conmigo y mis hijos no me llevaban al médico y ella me montaba en el coche y me llevaba al médico, a quien quieras. O sea, hay un tercio que tú puedes dejar a quien quieras y sería totalmente válido el testamento. Perdona, el testamento y la disposición testamentaria para luego ejecutarlo. ¿Qué ventajas tiene hacer un testamento y qué desventajas tiene? O sea, ¿por qué yo debería hacer un testamento, o tú, o cualquiera que nos vea? Vamos a ver, las ventajas del testamento básicamente es pues quitar problemas a los herederos forzosos y quitarles un trámite que tendrían que hacer también ante notario, que es una declaración de herederos, que es cuando se muere sin testamento, se llama declaración ad intestato, y más que nada ahorrarles de un trámite y de un coste,
que puede estar entre unos 400 o 500 euros una declaración de herederos. Es ahorrarles un coste y en cierta forma que dejar reflejado qué es lo que quiere el testador hacer con sus bienes, que eso es importante, o sea, es un acto voluntario de decisión que yo creo que todos debemos de hacer, no solamente para facilitar, sino también para dejar constancia de cómo queremos que se repartan nuestros bienes, y no solo nuestros bienes, sino cualquier cosa, bienes muebles, inmuebles, cualquier cosa que queramos. Y yo creo que es importante para que la gente pueda, todo el capital que ha hecho durante su vida, que se reparta de la forma justa que él crea conveniente, y primando a aquellas personas que las tiene que primar y sancionando a aquellos que cree que tiene que sancionarlos, porque hay hijos que, vuelvo a decir, y también el testamento es un vehículo importante para proteger al viudo y la viuda, que no hemos hablado de ellos. ¿Qué derecho? Es verdad. Claro, ¿Qué derechos el viudo o la tiene viuda, el cónyuge en caso viudo? de que no haya testamento, solamente tiene derecho al usufructo del tercio de mejora. ¿Eso qué significa? Que la parte que heredaría al viudo o la viuda sería muy pequeñita. En los testamentos, normalmente los que se suelen ver, hay una protección excesiva incluso a los viudos y a las viudas por una cláusula que se llama la cláusula Socini, que significa que nosotros dejamos el usufructo vitalicio de todos nuestros bienes a nuestro cónyuge. ¿Eso qué significa? Que la parte que nosotros que vamos a heredar de nuestro marido fallecido nos deja un usufructo vitalicio para que no puedan nuestros hijos disponer de esos bienes hasta que nosotros no hemos fallecido. Es decir, eso es una protección para la viuda importante. Que si hay una vivienda, que los hijos no te puedan poner en la calle. No te puedan poner en la calle, un uso y disfruto de esa vivienda, entonces los hijos tendrán la nuda propiedad de ese inmueble, pero tú tendrás el uso y disfrute. ¿Qué significa? Que un hijo no puede decir mañana, oye mamá, vete de la casa que voy a vender la casa porque necesito el dinero. Esto normalmente se suele hacer cuando hay muchos hijos en el matrimonio y puede haber rencillas entre los hermanos o incluso necesidad de que quieran repartir el dinero del padre fallecido, en este caso del testador fallecido. Y cuando la mujer es el segundo matrimonio. O cuando hay efectivamente segundo matrimonio que no ha tenido hijos con el segundo, y que en ese caso, claro, la vinculación emocional que puedan tener, no hay ninguna vinculación emocional de esos hijos con esa madre, o todo lo contrario, hay resquemor. Entonces, para proteger a ese viudo o a esa viuda, se establece ese usufructo vitalicio, que hay gente que considera que es injusto. Yo tengo una amiga que es profesora de Derecho Civil en la Carlos III, que me ha comentado que eso le parece muy injusto hacer eso, porque de cierta forma es paralizar el reparto de la herencia hasta que no fallezca el viudo, y que por lo tanto él no lo haría nunca a su testamento. De hecho dice que ha hecho un testamento, que si me oye la saludo desde aquí, en la cual al marido solamente le deja el usufructo del tercio de mejora, no, del de libre disposición. Porque ha dicho que a ella le parece muy injusto que sus hijos no puedan liquidar la herencia para proteger al marido. Yo tengo un argumento en contra de esto, ¿vale? Yo no he hecho testamento, pero sí que lo voy a hacer, y creo que es importante proteger a tu viudo o a tu viuda, teniendo en cuenta que ese capital que se ha hecho ha sido durante la vigencia del matrimonio, ha sido un esfuerzo conjunto de ambos cónyuges para hacer un capital. Entonces, a mí no me gustaría que mi marido pues no estuviera protegido frente a mis hijos. Y que no te proteja a ti. Y que tampoco me proteja a mí, y que mis hijos mañana, porque bueno, los hijos pueden ser muy buenos, pero también pueden ser muy ingratos. Mira, yo tuve un caso hace tiempo, porque los testamentos hemos dicho que sirven para solucionar problemas a los herederos, pero también he visto algunos testamentos que se han dado a propósito para generar todo tipo de problemas. Tú contabas la diferencia entre un testamento abierto y cerrado. Los testamentos cerrados en España son muy raros, pero yo tuve uno hace mucho tiempo. Una señora que hizo 65 testamentos, o sea, según no tenía hijos, se enfadaba con el sobrino de turno, iba y cambiaba el testamento. El notario con esta tenía un chollo que te mueres. El caso es que la señora se muere, testamento cerrado, y todos los sobrinos a la notaría, 60 en total. Se abre el testamento, la señora mucho dinero, y el notario empieza a leer. Y le dejo a mi sobrino José, que tiene una cornamenta que no entra por las puertas, el usufructo del piso de no sé qué, para que cuando se dé cuenta de la cornamenta que tenga un sitio donde refugiarse. Y le dejaba un cuarto de ese piso.
y el otro cuarto, o la mitad, se lo dejaba a otro con el que se estaba matando, que además se había acostado con la mujer del primero. Y decía, y a mi sobrino Gerard le dejo el otro cuarto, porque cuando se entere su hermano de que se ha tirado a la cuñada, o sea, todo en este plan. Bueno, cuando terminó el testamento, nadie se hablaba con nadie, y la gente allí rezaba para que no les mentaran, o sea, nadie quería. Y el grueso de la herencia se lo dejó a la iglesia para que hicieran misas por ella, claro, normal, porque iba a ir al infierno de cabeza. Yo nunca he visto a nadie, o sea, en una notaría ya la gente rezaba para que no les tocara, y encima con otro agravante. A ser sobrinos y ser de Madrid, en aquel tiempo se pagaba un 45% del valor de la herencia. Claro, vamos a ver, les arruinó, claro, les efectivamente puteó. hay que prever todo, y también tenemos que decir que los testamentos se pueden aceptar o no aceptar, que eso también, o sea, vamos a hablar de la otra parte. En este caso ya estaban arruinados. De la otra parte del tema testamentario, que es la aceptación o no, o la repudiación. Vamos a ver, es verdad que hay comunidades autónomas en que los impuestos son muy altos y a lo mejor no se puede hacer frente. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero del testador para hacer frente a esos impuestos, entonces los herederos se ven obligados a renunciar. Ahora es verdad que hay algunas comunidades autónomas en las que han entrado otros partidos a gobernar que han bajado los impuestos y se han equiparado mucho a la Comunidad de Madrid, que los herederos de primer grado directos están exentos en un 99%, o sea, la tributación en Madrid es bastante pequeña, vamos, es escasa, es un 1%. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, los problemas existen. Es verdad que en los testamentos lo que se tiene que intentar es no crear conflicto, ¿vale? Dejar claro todo y no crear conflicto. O sea, si hay 3 hijos, pues, y no queremos crear ningún conflicto, pues mis hijos a partes iguales, mi cónyuge el usufructo vitalicio, ¿vale? Luego ya en el reparto de la herencia es verdad que se llega a acuerdos entre los herederos. O sea, tú dejas un testamento y se puede llegar a acuerdos. Se puede llegar a un acuerdo. El usufructo, que no lo hemos dicho antes, se calcula por una cuota, que es pero la edad del usufructo. Explícale a la gente qué es el usufructo, el usufructo porque habrá es gente... el uso y disfrute de los bienes, de todos los bienes del causante, y eso tiene una valoración económica, porque en los testamentos hay que valorar el capital del causante, del testador. ¿Se puede en testamento dejar el uso y disfrute al cónyuge de todo? De todo. Se puede hacer un usufructo vitalicio a Vale. todo. ¿Y cómo se calcula eso económicamente? Porque hay que esas partes que deja el testador en el testamento tienen una remuneración económica, una valoración, ¿vale? Cualquier derecho lleva implícito una valoración. Una valoración en dinero, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues es un tanto por ciento teniendo en cuenta la edad del usufructuario en el momento de fallecimiento del causante, ¿vale? El mínimo es un 10 y el máximo es un 30. Y es una fórmula matemática muy sencilla en la cual se calcula cuál es la edad y cuánto pues le corresponde. Pues un 10% del caudal relicto de los bienes del causante, pues un 10% son 100.000 euros, por ejemplo. Hay veces que incluso la persona que recibe el usufructo renuncia a ese usufructo a favor de los hijos y dice, mira, yo prefiero que me deis una valoración económica de ese usufructo, me lo paguéis entre todos y yo libero ese usufructo de... Y se puede liberar una parte y otra no. Y otra no. Por ejemplo, de un bien inmueble, si tienes un usufructo vitalicio y tienes varios bienes, pues a lo mejor puedes liberar el usufructo del resto de los bienes y del bien o vivienda habitual en la que ha vivido el causante con el viudo, decir, mira, pues ahí sonó, ese usufructo me lo reservo y liberamos el resto de los bienes. Incluso luego, cuando se puede hacer la adjudicación y aceptación de herencia, el reparto puede ser equitativo, respetando lo que dice el testador, pero haciendo lotes más grandes, para que, diríamos, no haya tanta división en los bienes inmuebles, porque claro, los bienes inmuebles, cuando se dividen en un testamento, estamos en comunidad de bienes entre los herederos, entonces tenemos una parte del usufructo de la nuda, del predominio de la nuda propiedad de ese bien. Claro, porque esa es otra, imagínate, por ejemplo, hay 4 pisos, 3 coches, 10 cuentas corrientes, ojalá lo de las cuentas, porque van a tener que pagar, y eso se puede, o sea, hay que repartirlo todo por igual o se puede adjudicar entre los distintos herederos según... Vamos a ver, los herederos, si esas partes iguales, van a recibir, si el caudal relicto son 100.000 euros, pues 100.000 se divide entre 3 y eso es lo que tienen que repartir, esa es la valoración económica, y sin embargo luego pueden adjudicarse mayores porciones de esos bienes
ajustándose a la cantidad económica que tienen que recibir para evitar la indivisión. Que si, por ejemplo, te lo digo para que habrá gente que no entienda ni lo que es el caudal relicto y estaré diciendo... El caudal relicto es la masa, lo que queda, o sea, valoramos todos los bienes, y decimos, pues mi padre tenía 2 pisos, 2 cuentas y tenemos 150.000 euros. Vale, pues esos 150.000 euros se dividen entre los herederos que haya y cada heredero recibe una parte económica que es la valoración, su parte de la herencia. Y de los pisos, efectivamente. Igual. Entonces, esa parte de la herencia es la que luego se valora en los pisos. Vale. Pues de este piso, 50.000 yo tengo que recibir. Bueno, pues mira, yo prefiero quedarme con este piso, entonces de mis 150.000, en lugar de estar en indivisión en varios, tener varias partes, voy a tener más parte en este y menos en esta. O tú te quedas con este bien y yo me quedo esto. ¿Vale? Hombre, vamos a ver, puede haber exceso de adjudicación. Hay exceso de adjudicación cuando tú te adjudicas más bienes que yo y sobrepaso la parte que me corresponde. ¿Eso qué ocurre? Que tributa también de otra forma diferente. ¿Y si se compensa, si se paga la otra parte? Se puede compensar con dinero incluso... Pagándole. Efectivamente, con dinero incluso extratestamentario, que no tenga ni siquiera el testador, y el testador lo puede dejar en el testamento, que incluso puede decir pues, que se puedan repartir los bienes conforme así, y que en caso de que no haya dinero, se compense económicamente a los otros herederos, para llegar al reparto de la herencia, ¿vale? Y tampoco se nos ha olvidado decir, Esther, que es importante también en los testamentos, el testador, además de decir a quién deja la herencia, puede hacer una serie de legados concretos de bienes, ¿vale? El legado, o sea, puede dejar herederos a partes iguales, pero legar un bien en concreto a una persona o a un heredero en concreto. Pero imagínate, que nunca se toque la legítima. Efectivamente, pero que nunca perjudique la legítima. La legítima nunca puede ser perjudicada porque entonces en ese caso tendría que reducirse. Pues muchas gracias, Susana. Espero que les haya interesado, que entiendan que es bueno hacer testamento, tanto si se quiere putear a algunos herederos, como si se quiere ayudar a otros. Ayudar a otros. Más que nada porque el trámite es mucho más sencillo de cara luego a la adjudicación y a la apertura de ese testamento y para todos los herederos. Muchas gracias, de verdad.